Doctor, con una intensa actividad durante el periodo revolucionario, todo esto se ve truncado con el golpe del general Barrientos en el 64. Claro. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde se encuentra Javier Torres Goitia? ¿Qué es lo que sucede a partir de ahí? Cuando el golpe de Barrientos, nosotros teníamos ya una Confederación Médica Sindical de Bolivia bien estructurada, sólida, bien armada en todo el país, y habíamos logrado tal grado de influencia en la caja, en el ministerio, que no lo perdimos así de golpe, porque además usted recordará que Barrientos no se presentó tampoco como un cambio radical, sino como una recuperación del proceso revolucionario, porque lo criticaba a don Víctor Paz de haberse hecho reelegir violando la Constitución Política del Estado, y que él era el que iba a recuperar la Revolución Nacional. Entonces produjo un intervalo, un compás de espera, donde nosotros no tomamos ninguna actividad política. Seguimos preocupados de nuestros asuntos gremiales, y una cosa que no le dije antes, que valió el éxito de la COMCIF no era solamente gremial. En ese entonces había tal atraso en la parte científica que la COMCIF empezó a alentar a la sociedad de pediatría, a la sociedad de neurología, como recolectábamos cuotas nosotros de nuestros afiliados y logramos que tener un ingreso fijo del papel, que hasta ahora se usa todavía el papel para los certificados médicos, el papel membretado. La COMCIF tenía ingresos. Con esos ingresos fomentábamos a las sociedades científicas y nosotros mismos viajábamos, yo pediatra, René Flores cirujano, Néstor Orihuela neurólogo, a dar clases en el interior para promover el adelanto científico, o sea que hacíamos doble labor, científica y gremial. Y seguramente por eso es que también logramos la unidad del cuerpo médico así completa, tan absoluta. Cuando vino el golpe de Barrientos, nosotros simplemente miramos de palco, ¿no? Y empezamos a ver quién era el ministro de Salud, no era. Nuestras relaciones se enfriaron porque con los anteriores ministros había una relación muy estrecha, pero con los nuevos veremos, pero el primer ministro de Barrientos, no me acuerdo quién fue, pero fue una persona bastante tratable, digamos, bastante amplia, no tuvimos problema, pero a poco andar, no me acuerdo en cuál de los periodos militares porque se cambiaron, tuvimos un serio conflicto cuando los mineros, los médicos mineros, empezaron a reclamar que se les pague igual que a los médicos de la caja, porque se les pagaba menos con el argumento de que se les daba casa y se les daba pulpería. La casa verdaderamente les daba a la empresa una vivienda, pero era inevitable cómo iban a vivir si no les daba casa a la empresa. Y el beneficio de la pulpería era relativo, algunos productos eran baratos, otros no tanto. Entonces los médicos tenían razón y la Confederación Médica los apoyó en su reclamo. Se fue agrandando el problema, los militares se pusieron duros, no quisieron aumentar el sueldo hasta que declaramos una huelga, me acuerdo, muy discutida porque habíamos quienes decíamos que cómo íbamos a hacer huelga, perjudicando a los mismos trabajadores, si era en beneficio de los trabajadores, que deberíamos hacer alguna otra cosa. Pero estalló la huelga y me acuerdo a Ponte, ahí tuvo un gesto brillante porque en una de las manifestaciones en la calle, en el Prado, me acuerdo, le dio un discurso que se hizo histórico porque dijo: nosotros estudiamos 7 años en la universidad, estudiamos 3 o 4 o 5 años de posgrado, mientras los militares pasean por este Prado como margaritas de adorno, hacen gimnasia todo el tiempo
y aparecen gobernándonos. No tiene sentido, y estos se pagan tanto y tanto de sueldo y a nosotros no nos quieren aumentar. Este país está al revés, tenemos que darle la vuelta. Los militares tienen que irse a sus casas, tienen que ir a leer, a estudiar algo, y que gobierne gente que sabe gobernar. Entonces abiertamente se declaró contra los militares. Eso le valió persecuciones, a Ponte tuvo que estar oculto mucho tiempo, en fin, pero nos ubicó en una posición antimilitarista que se hizo crónica. Y siguió hasta que vino Banzer y de un plumazo desapareció la Confederación Médica, porque en la época en que cerró las universidades, los periódicos, la Confederación Médica también dejó de existir. Y durante este larguísimo periodo dictatorial, usted tenía una relación interesante con los cubanos, que eran los sí. que estaban... Por doble motivo. Uno, por mis simpatías con la Revolución Rusa y todo eso, éramos prácticamente gente de izquierda, y hay que reconocer que cuando se produjo el 59-60, la Revolución Cubana, y a los pocos años dieron el impacto de acabar con la tuberculosis, en poco tiempo más las diarreas dejaron de ser problema de mortalidad infantil, hicieron pero cambios sensacionales en salud y en educación también, ¿no? Entonces vino pues una legítima admiración a esa revolución cubana. Había ya el paredón, pero nosotros ni nos importaba ni nos anoticiábamos del paredón, nunca nos pusimos a pensar en qué significado tenía aquello. Admirábamos sus éxitos en salud y éramos tremendamente admiradores de la Revolución Cubana, todos los dirigentes de la CONCIB. Y en eso yo personalmente era médico de los hijos de la embajada, naturalmente, a quien iban a llamar para ver a los chicos. Y los niños son siempre lo que más se quiere en la familia, y entonces resulté yo más próximo a las familias cubanas, porque todos venían con algunos hijos. Entre esos había uno que tenía asma, que es una enfermedad muy molesta, reiterativa, crónica. Entonces yo tenía que estar muy seguido por allá, y me hice muy amigo del secretario político de la embajada, a tal punto que él me dijo una vez que yo iba a un congreso de pediatría, me acuerdo en Quito, me dice: ¿por qué no me hace el favor de contactar con fulano de tal y darle un mensaje? Ya. Me dice: pero en estos tiempos hay que tener cuidado, las cartas se la pueden decomisar, yo no puedo escribir una carta. O sea que usted anótese las cositas que le va a decir y le va a decir lo que yo le digo. Le digo: no exagere, a mí nunca, ni mi maleta me abren en los aeropuertos. No, hay que tener... Y me daba risa en realidad, porque tenía unos cuidados tan exagerados que me hacía poner los papeles en mis calcetines, es decir, unos cuidados ya de medio Sherlock Holmescos, ¿no? Yo le fomentaba, pero cumplía, y poco a poco me di cuenta que verdaderamente no tenían ellos la comunicación fluida que se podía tener por los boicots que tenían, pues, y relaciones. Bolivia era uno de los pocos países que tenía, y México, y no tenían más relaciones. Entonces sus intereses los manejaban clandestinamente, digamos, y a mí me tocó colaborar con eso, y me hice muy amigo de ellos, tanto que toda la gente creía que entre los comunistas de la Avenida Arce, que nos decían, porque la pura casualidad, Néstor Orihuela vivía a una cuadra más arriba de mi casa, de la Avenida Arce. Lucho Hurtado tenía otra casa más abajo. Lucho Hurtado, de comunista, no tenía un pelo, pero era también comunista de la Avenida
Avenida Arce porque éramos del grupo de la COMSI. Néstor Orihuela mismo era un admirador de la Revolución Cubana, de las cuestiones de izquierda, pero militante comunista nunca fue. Pero éramos los comunistas de la Avenida Arce y a todos nos tenían en un solo bloque, tanto que cuando llegó el Che, no había militar que no crea que el Che estuvo alojado en mi casa, porque mi casa era grande, nuevita en ese entonces, y incluso me acuerdo cuando yo era ministro de Torres, uno de los militares que también era ministro, me decía, pero ahora usted ya puede decir la verdad, porque claro, en ese entonces había hasta miedo seguramente usted tenía, pero yo soy admirador de los cubanos más que usted. El Che estuvo en su casa, ¿no? Ojalá hubiera estado, le digo, ¿no? Pero nunca, no lo he conocido, ¿no? No, pero sin la libreta del Che, pues está su nombre, su dirección. Usted era un contacto con el Che. Yo me acordaba, decía yo, con el que era contacto era con el otro, ¿no? Con el Che mismo, no, pero bueno. Pero, doctor, usted estuvo preso por el detallito Claro, de la libreta. cabalmente por lo de la libretita, me agarraron cuando cayó el Che, una tongada, no sabíamos ni de qué nos cayó. René Flores cayó, Néstor Orihuela también cayó y yo caí. Me acuerdo, estuvimos toda una noche encerrados en un cuarto del Ministerio de Gobierno, sin saber que nadie nos decía nada, simplemente nos metieron y nos encerraron. Al día siguiente pregunté, bueno, pero ¿de qué estoy preso? Ya de saber. Y como a los 2 días sería que me hicieron a mí un interrogatorio. Y el interrogatorio era eso, de que estaba en la libreta del Che mi nombre. Y me preguntaban, pero seguramente usted era un referento para el caso de prestar algún auxilio médico. Puede ser, digo yo soy médico, atiendo a toda la gente. Si hubiera llegado herido el Che a su consultorio, ¿qué habría hecho usted? Yo, naturalmente, si era una herida muy pequeña que yo hubiera podido curar, la curaba, y si no, hubiera llamado a un cirujano y le hubiera pedido que lo atienda. Y no hubiera dado parte a la policía. No se me hubiera ocurrido dar parte a la policía. Ante un enfermo uno no piensa en eso, piensa en curarlo. Y yo lo hubiera curado, si hubiera sido a mi alcance, lo curaba, y si no, mandaba. No ve, usted es admirador del Che. Entonces yo, en esas condiciones, le decía, yo lo que le estoy diciendo es que como médico no le habría negado ninguna atención al Che ni a nadie. Bueno, otro día preso. Después, un buen rato de esos, aparecía un capitán, decía, váyase a su casa. Y me acuerdo, un muchachito de esos que se ganan la vida, me dice a la salida, doctor, usted me ha curado una vez. Ah, le digo, qué bien. ¿Puedo acompañarlo? Claro, le digo. Entonces entra a mi casa, le digo, entra a mi casa. Sí, yo aquí quería avisarle, yo soy el que lo espío a usted. ¿Cómo? Sí, porque usted está bajo vigilancia. Antes de tomarlo preso, ya me indicaban a mí que lo siga y que les avise dónde va, todo. Yo tengo que avisarles. Avísales, les digo, no tengo ningún problema, porque yo voy a ver mis enfermos, voy a esto, al otro. ¿Puedo? Claro. No, es que yo lo quiero mucho a usted porque usted me curó cuando era chiquito, que tal y que cual, y yo quisiera saber si no no me ofende nada. Y el muchacho, con autorización mía, me espiaba. Qué épocas, doctor. ¿Cómo se explica usted que el Che Guevara haya tenido su dirección en la libreta? ¿De dónde viene esa historia? Bueno, como le digo, yo era muy amigo de los cubanos, cumplía hasta misiones de mensajero, no le digo, y entonces nada raro que ellos le hayan dado un referente para alguna cosa, y entre la lista de sus amigos estaba yo, me imagino, porque no tuve ningún otro
otro contacto así. Ahora, yo era muy amigo de los Peredo, de los de Ñancahuazú, ¿no? Pero eso también podía haber influido, y eso éramos amigos por tradición familiar. Uno de ellos estaba casado con una muchacha Echazú, que era amiga mía en Sucre. Entonces, por ese motivo yo era muy allegado a los Peredo guerrilleros. Hay muchos motivos para pensar de cómo estaba mi nombre en la libreta del Che, pero yo creo que los propios miembros de la embajada le podían haber dado al Che mi dirección, ¿no? Toda esta relación y esta amistad con los cubanos le valió el exilio posteriormente cuando el golpe de Banzer, pero antes de eso, ¿cómo fue que usted establece relación con el gobierno del general Torres, tanto así que fue ministro de Salud del general Torres? Bueno, cuando en estas pugnas que habían en las Fuerzas Armadas, unos de derecha, otros de izquierda, aparecía bueno, al comienzo ni siquiera aparecía el general Torres como de izquierda, simplemente se sabía que Obando era el presidente de izquierda, lo había invitado a Marcelo Quiroga Santa Cruz a su gabinete, todo eso, y que había un grupo de militares que estaban preparando el golpe para él. Ahí yo me hice amigo de Gallardo, del militar, ¿cómo se llama? El Jorge fue el que fue ministro de Torres, y el otro, bueno, no importa su nombre, me hice amigo de ellos. Cuando hubo el golpe contra Obando, promovido por el triunvirato que gobernó pues, un día, recordará usted que hubo un día de triunvirato de militares, la universidad se movió activamente, la COF también, y yo personalmente era amigo de Palacios, un dirigente de los gremiales de Chuquisaca, que era dirigente de la COF. Y me acuerdo que me encontré con él y le dije, pero es que es imposible que la Central Obrera Boliviana esté sin hacer nada mientras entre militares están resolviendo el destino del país. ¿Por qué no se pronuncian a favor del general Torres finalmente, que parece que es un hombre democrático, pero paran el golpe de la derecha militar? Y discutimos un poco, que sí, que no, hasta que él llamó a otros dirigentes, lo llamaron a Lechín. Lechín era un hombre político más avesado que todos nosotros, no fue a la COF, por teléfono dijo, estoy averiguando qué es lo que pasa. Y le dijo a este, pero tú cita al comité ejecutivo de la COF, que haya reunión. Pero maestro, lo decían, ¿no? Pero maestro, usted va a estar presente, ya veremos. Hizo citar al comité ejecutivo de la COF y Lechín no llegó. Pero en el ínterin se estaban caldeando las cosas en el Alto, y ya aparecía Torres en posiciones democráticas, en una posición más firme. Entonces ahí es donde apareció Lechín y dio el espaldarazo para apoyar a Torres. Entonces me acuerdo que a la universidad, donde nosotros estábamos en correteos, llegó uno de los generales y nos dijo, necesito una delegación de universitarios para ir a hablar con los aviadores que estaban apoyándolo a Torres. Y partieron y todos íbamos en la camioneta sentados de lo más tranquilo, y el militar iba debajo, oculto. Dicen, ¿por qué no? No, hay que tener precaución. Y yo decía, otra vez, esta gente, ¿qué cosa tendrá? Nosotros llegamos y pudimos tener una entrevista con los aviadores, avisarles que la universidad y el sector obrero verían con mucha simpatía el apoyo a Torres. Bueno, dimos apoyo, y después vino lo que vino, que con apoyo de la Fuerza Aérea
Torres cobró más vigor y acabó ganando, hizo su juramento en la plaza. Y me acuerdo, todo el mundo decía, los obreros particularmente me decían, usted va a ser nuestro ministro de salud. Y yo les decía, sí, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Pero ocurre que Lechín, que era muy cuidadoso en sus cosas, empezó a poner condiciones y Torres le llegó a ofrecer hasta la mitad del gabinete y él no aceptó. Y en la sesión del Comité Ejecutivo de la COP se aprobó que ningún miembro de la COP podía formar parte del gobierno. Uh-huh. Yo no era ni miembro del Comité Ejecutivo, pero me sentí éticamente comprometido. Dije, si todos estos que son mis amigos me ven ser ministro, van a pensar que los he traicionado. Y a Gallardo le dije, prefiero no, porque me ofreció, prefiero no tener nada que ver en el gabinete. Yo voy a colaborar en lo que pueda con salud, pero prefiero mantener mis buenas relaciones con los dirigentes de la COP, me parece más importante. Él entendió y lo invitaron a Ponte para que sea ministro. Aponte estuvo como 5 o 6 meses, después decidió fundar su partido y una mañana de eso me llamó por teléfono a la casa y dice, Javier, hazte cargo de tu ministerio, tú me metiste en esto y ahora te lo devuelvo. Yo me reí y le dije, pero ni tú ni yo somos dueños del ministerio. ¿Qué estás? No, es que estoy renunciando, ya me explicó un poco con calma, porque me voy a dedicar a fundar el Partido Socialista. Y el ministerio es un estorbo para eso, no me sirve, me voy a salir. Y seguramente te van a llamar hoy día, y me llamaron, y de esa manera entré, porque yo era en ese entonces secretario general de la COMCIV. Uh-huh. Y cabalmente, como secretario general de la COMCIV, eran entonces mis contactos con la Central Obrera, con la universidad, con todo, porque la COMCIV tenía eso, no descuidaba el afán político, digamos, en este sentido principista. No nos metíamos en la politiquería menuda de nombramientos ni nada, pero sí nos cuidábamos de tener buenas relaciones con la Central Obrera Boliviana, porque la Caja estaba todo el tiempo bajo presidencia durante mucho tiempo. Se necesitaba ser presidente de los fabriles para presidir la Caja. Así como la COP no podía presidir sino un minero, la Caja tenía que estar siempre presidida por un fabril. Pero un fabril salido de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces nosotros teníamos obligación de estar en relación con la COP, con los fabriles y con todos. Y de ahí me llovió esta cosa de ser ministro de Salud, y quizás vale la pena citar como anécdota que en ese entonces nació este problema de las 6 horas de trabajo de los médicos, que todo el mundo dice fue una conquista de los médicos. Sí y no, porque en realidad los médicos teníamos la sartén por el mango, eso es cierto. Nosotros podíamos resolver si eran 8 horas y si eran 6 horas. Como fomentábamos tanto la formación científica, en el Comité Ejecutivo de la COMCIV dijimos, bueno, nuestros médicos no están bien formados, deben dedicar siquiera 2 horas por día a estudiar, a trabajar. Entonces alentaremos que hayan reuniones clínicas extra horario de trabajo, ¿no? Y ahí nació la idea de que por qué no hacer que trabajen 6 horas como empleados y 2 se dedican a la... No era difícil porque habíamos conseguido, eso sí, una conquista, que el salario de médico se calcule por hora trabajada. Entonces había médicos que trabajaban 4 horas, otros médicos que trabajaban 2 horas, y al final llegamos a establecer que sean 3 horas y 6 horas. Y eso era limitativo, porque habían muchos médicos que con influencias ajenas conseguían tener hasta 3 y 4 cargos, con lo cual producían desocupación médica en los menos favorecidos. Entonces, para equiparar la cosa, hicimos un
un reglamento de incompatibilidades que se llamaba, donde el médico no podía trabajar más de 6 horas y solamente en 2 lugares. 3 horas en cada parte. No podía tener un tercer cargo a título de decir estoy trabajando 2 horas nomás aquí. No, lo mínimo 3 horas y lo máximo 6 horas y solamente en 2 lugares. Digamos, en el Hospital Obrero y en el Hospital General en la tarde o en Ferroviarios en la tarde, así. Su consultorio no contaba, naturalmente el trabajo privado era ajeno. Y de esa manera se nació este sistema de que el médico trabaje, es decir, gane solamente por 6 horas y 2 tenía que dedicarlas a su estudio, que nosotros lo incentivábamos también, porque íbamos servicio por servicio en el Obrero, en todas las partes. ¿A qué hora se reúnen? Tienen reuniones clínicas, hay unas reuniones que los médicos llamamos clínico-patológicas, donde el diagnóstico clínico del médico se discute en base a la autopsia del que ha fallecido, ¿no? O sea, todos los que fallecían en el hospital tenían que tener autopsia obligatoriamente y esa autopsia era guardada por el director del servicio de anatomía patológica y en la reunión clínica del sábado siguiente, los sábados se hacían las reuniones, se discutía, cada cual daba su opinión, de que ha muerto por esto, por aquí, por allá, le ha fallado aquí, le ha fallado el otro, y venía el veredicto de la anatomía patológica, que nos enseñaba mucho, ¿no? Entonces, otras reuniones eran con los radiólogos, ¿no? De que el clínico tenía que fundamentar su diagnóstico y el radiólogo venir a dar su veredicto, digamos, con la radiología. Entonces, todas esas labores tenían que ser fuera de horario de trabajo. Era el tiempo que el médico tenía que disponer. Pero las 6 horas eran más bien limitativas para evitar el acúmulo de trabajo para los preferidos, digamos, dejando a los otros sin trabajo. Porque si todos hubieran trabajado 8 horas no alcanzaban los horarios. Y de esa manera nació y ahora resultó que se le dio la vuelta, parece un privilegio de los médicos y no, era una limitante. No podían ganar más de 6 horas de trabajo. Para evitar el desempleo. Para evitar el acúmulo, para evitar el desempleo. ¿Cómo fue su relación con el gobierno del general Torres? Una etapa muy movida con la Asamblea Popular. ¿Cómo era el general? Bueno, el general Torres era un general muy militar, tremendamente disciplinado, ordenado, organizado, y nos dejaba a los ministros toda la labor. Era obligación, no me acuerdo qué días a la semana me tocaba a mí, irle a dar parte, como decían en los militares, ¿no? Uno iba, decía, yo estoy haciendo esto, él le ponía algunos... Y era obligatorio y él lo tomaba con mucho empeño el saber qué estaba haciendo uno, por qué y todo, y respetaba mucho lo que uno hacía. No, por ejemplo, en salud nunca me interfirió nada, nunca me dijo que no debería ser esto, ni yo no. Y en la política él se manejaba con mucho tino, siempre al lado de la izquierda, tenía muy buenas relaciones con el ELN, por ejemplo, que hasta le ofrecían ayuda, le ofrecían defensa, las manejaba tan privadamente que uno no puede saber en qué quedaba. Lo que yo me acuerdo es que cuando la Asamblea Popular, él tenía un poquito de miedo que eso termine en una anarquía, en un desorden, pero decía, no nos podemos oponer, porque es la central obrera la que hace estas cosas, y don Juan, le decía, don Juan sabrá, pues don Juan ya es responsable, y no intervino en contra, pero tenía ciertos reparos de que la Asamblea Popular no conduzca a una cosa orgánica, bien estructurada y que fuera más bien un motivo de desórdenes.